Vamos a presentar el parcial número 1 de la materia Producción del Discurso Didáctico de la Lengua Materna, junto con mis compañeras Jessica Alejandra López Santiago y Ámbar Lucero Daza Vargas. Daremos inicio con diseño diagnóstico. Bueno, para comenzar, hay que decir que la palabra diagnóstico proviene del griego diagnósticos, que forma o que está formada por el prefijo dia, que es a través, y hipnosis, que significa conocimiento o acto para conocer. En general, el término indica el análisis que se realiza para determinadas situaciones. Esto quiere decir que es un proceso que analiza, determina la realidad de determinados ámbitos educativos, bien sean en la pedagogía, en lo pedagógico, en lo argumentativo, en lo administrativo o en la comunidad. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre cuál es la importancia de la prueba diagnóstica. Bueno, la importancia de la prueba diagnóstica es sistematizar la información sobre las situaciones y problemas de una determinada realidad. También hace parte de prever las situaciones y problemas futuros, de conocer a las personas o grupos determinados que se beneficien. También tiene como objetivo determinar los recursos metodológicos y contenidos que se pueden utilizar para ejecutar dicha planeación. También hay que tener en cuenta nuestros objetivos para ser realizados todos con éxito. Y también hace parte de conocer, comprender, reflexionar sobre el análisis FOA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas dentro y fuera del aula. Bueno, por otra parte, es necesario comprender que por qué hacer una evaluación diagnóstica. Entonces, el por qué es porque nos permite obtener información y determinar los aprendizajes de los estudiantes respecto a los conceptos y procesos priorizados en diferentes áreas, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es identificar los diferentes niveles de desempeño que tienen los estudiantes en diferentes grados, generando una hipótesis mediante esto poder tener como objetivo los refuerzos de esas dificultades y la comprensión de esos saberes y cómo proporcionar un material educativo para fortalecer dichas competencias. Bueno, ¿qué es la evaluación diagnóstica? Bueno, como lo dije anteriormente, es un instrumento que permite identificar el desarrollo de los procesos del aprendizaje de los estudiantes desde primero, desde su inicio hasta su último grado, ¿sí? También podemos identificar los siguientes tópicos dentro de la evaluación diagnóstica, que es saberes previos, las representaciones, las estrategias de aprendizaje que se han desarrollado o cómo se desarrollan las expectativas y las características entre nosotros. Tipos de evaluación diagnóstica. Bueno, conocemos dos tipos de evaluación diagnóstica. La primera evaluación diagnóstica es la inicial y la evaluación diagnóstica permanente. En la inicial, la evaluación se realiza pues al inicio del año escolar, ¿sí? Y su fin es la utilidad pedagógica o está vinculada a la recolección de información que permite evaluar los conocimientos previos de los estudiantes al comienzo de las clases. Es decir, cuando se va a iniciar un año, se hace la evaluación diagnóstica para saber los presaberes de los estudiantes. Y la evaluación permanente, que es la que realizamos en el proceso de la enseñanza. O sea, en el momento en que ya se inició ese año, es cuando vamos a dar un determinado tema, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las oraciones. Entonces, hacemos un tema, tenemos como objetivo, uno, es analizar la situación de cada estudiante, ¿sí?
acá podemos decir ser componente de la realidad. Bueno, con respecto a los saberes o conocimientos que poseen antes de iniciar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Otro es conocer los puntos de partida de cómo estudiar las posibilidades de adaptación de los procesos a las necesidades detectadas, ¿sí? También podemos tener acá, evaluar una solución de dicho problema. También es importante resaltar que dentro de las características generales de la evaluación diagnóstica encontramos el desarrollo al inicio de cada proceso de la enseñanza y el aprendizaje de un nuevo ciclo, de una nueva unidad que trata de un diagnóstico y la calificación particular en cada estudiante. Bueno, las características a identificar dentro de la lengua castellana es la comprensión lectora, que es la capacidad cognitiva de construir un significado en un texto escrito a través de los procesos de la lectura. Como segundo tenemos localizar la información en una o más partes del texto, perdón. Tenemos interpretar y construir el significado global y local y hacer diferencias desde una o más partes del texto. Y por último, podemos reflexionar y evaluar, relacionar un texto con su propia experiencia. ¿Sí? Podemos llegar a la conclusión de que podemos desarrollar la siguiente hipótesis, ¿sí? Que este es un proceso metodológico que viene escalonado, es decir, que busca un componente de una realidad y ser relevante en una relación de objetivos dentro de una institución o dentro del aula de clase para obtener una solución. ¿Qué solución? Bueno, que ataquen y solventen las necesidades del estudiante para poder planificar, evaluar las acciones en el proceso educativo, ¿sí? Entonces, acá definimos o podemos presentar las siguientes, como definir categorías de análisis, selección de fuentes de información, selección de técnicas e instrumentos de recolección, elaboración de instrumentos, recolección y procesamiento de información, análisis de información y, por último, conclusiones. Muchas gracias. A continuación, la siguiente compañera. Bueno, muy buenos días para todos. A continuación, yo les voy a explicar sobre DOFA, la matriz DOFA y el plan de mejoramiento. Entonces, DOFA también es llamado FODA y este es utilizado en esa planificación estratégica que tienen las instituciones o entidades. Esto con la finalidad de realizar diagnósticos completos en función de esas características propias del contexto que los rodea. Y esto cómo se da a partir de esa identificación de factores internos y de factores externos de la organización. Pues bien, se identifican en ese sentido esas áreas y esas actividades que tienen un mayor potencial para un desarrollo y que también representa esa mejora que permita minimizar todos estos impactos negativos que genera este contexto. Entonces, DOFA es un acrónimo de las iniciales de los factores analizados, en este caso debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, se identifican estos 4 componentes de la matriz, los cuales comprenden esos aspectos positivos como las fortalezas y las oportunidades, y los aspectos negativos son las debilidades y las amenazas, que esas son las que deben mejorarse o deben presentar esa mejora con diversas estrategias que se plantee la institución. Entonces, dentro de este análisis interno, pues encontramos que se realiza acá una autoevaluación y esa autoevaluación pues es donde a través de esa matriz DOFA pues se identifican los puntos fuertes y débiles de la institución.
Entonces encontramos las fortalezas. Estas son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la institución. Entonces, por ejemplo, que la institución cuenta con personal docente especializado, tiene buena relación el profesor-estudiante, hay variedad de recursos físicos. Estos recursos son bibliotecas, salas de ayuda, materiales audiovisuales, entre otros. Existen metodologías que se ajustan a las necesidades de la institución. Y ese ambiente es agradable por el cual se contribuye a un mejor aprendizaje. Entonces, todo esto representan fortalezas de la institución. Ahora, las debilidades. Estas debilidades son todos aquellos aspectos de los que la institución carece. Entonces, en este sentido, constituye ese obstáculo para esa consecución o para lograr esos objetivos, pero se pueden mejorar. Entonces, por ejemplo, los estudiantes presentan falencias en los procesos de lectura y escritura. Falta un mayor compromiso de parte de los padres de familia en el acompañamiento del proceso educativo de sus hijos. O, por ejemplo, una parte significativa de la población infantil presenta deficiencias de atención y comprensión, y esto pues dificulta todo ese desarrollo de procesos cognitivos del estudiante. Entonces, esto se encuentra dentro de esas debilidades. Ahora pasamos al análisis externo, donde se dividen oportunidades y amenazas. En esas oportunidades, pues, representa sus factores positivos que tienen una mejora en la institución. Por ejemplo, los medios masivos de comunicación acá se convierten en ese gran apoyo para la labor educativa. El incrementar el uso de nuevas tecnologías, el promover técnicas de aprendizaje innovadoras y, por ejemplo, que a nivel departamental se cuente con varias entidades que ofrezcan actividades de capacitación para el personal docente y estudiantes. Entonces, todo esto representa esas oportunidades para la institución. Y en cuanto a las amenazas, pues acá estas son las que pueden poner en riesgo todo el trabajo de la institución. En cuanto a alcanzar los objetivos, esto pueden ser cambios o tendencias que se presentan de forma paulatina. Y acá pues crean esa condición de incertidumbre y por supuesto de inestabilidad. Como por ejemplo, hay carencia de recursos económicos para poder continuar con los estudios, entonces por eso muchos estudiantes desisten de este proceso. El rendimiento académico de los estudiantes se ve afectado por la descomposición familiar, y esa descomposición familiar pues tiene que ver con la situación socioeconómica, con las problemáticas de adaptación social. Esta adaptación social es problemas de drogadicción, alcoholismo, pandillas, entre otros, que afectan ese rendimiento del estudiante. O, por ejemplo, el mal uso del Internet o el no tener acceso al mismo. No permite desarrollar todas estas habilidades de comprensión y análisis, y pues el estudiante en ocasiones entrega información tal cual la consigue en Internet. Entonces, o al mismo tiempo no logra entregar trabajos por falta de recursos. Entonces existe un procedimiento para elaborar una matriz DOFA. Y esto pues incluye los siguientes pasos. Primero, una identificación. Esa identificación trata de esos criterios de análisis. Después pasa a una determinación. En la determinación pues se dan esas condiciones reales en relación con las variables internas y las externas del análisis. Luego pasa a una asignación que tiene que ver con la ponderación para cada una de las fortalezas y de oportunidades, debilidades. Eso es pues la matriz DOFA. Y también con el cálculo de resultados y esa graficación o ese análisis de los resultados para finalmente pues llegar a obtener esas conclusiones. Entonces, posterior a esto, pues pasamos a ese plan de mejoramiento. Pues una vez realizada toda esta evaluación de la matriz DOFA, pues corresponde a diseñar el plan de mejoramiento, el cual busca abordar que esas oportunidades de mejoramiento pues han sido detectadas en esta etapa anterior. Y para esto, pues, este plan de mejoramiento tiene unas características que son, es un instrumento que orienta a ese mejoramiento continuo. Es un instrumento también articulador, ¿sí? Que pues da esas acciones prioritarias que la organización debe emprender, y todo esto ¿para qué? Para mejorar esos procesos y esos resultados de gestión. Luego, el plan de mejoramiento también representa un instrumento dinámico. ¿Por qué el instrumento dinámico? Porque ese instrumento dinámico permite revisar todas esas estrategias que se implementan en la organización, el cual evalúa su efectividad, se verifica si se han alcanzado o no los objetivos diseñados. El plan de mejoramiento también es un instrumento dinámico, un instrumento de aprendizaje institucional. Se debe tener pues una orientación participativa y asociada
al liderazgo efectivo por parte de todos los directivos y colaboradores. Poner en marcha este plan de mejoramiento pues es importante. ¿Para qué? Para mejorar la calidad en la educación. Y los planes de mejoramiento en este caso son liderados por el rector, pero a su vez son acompañados por un equipo directivo de gestión que deben involucrar a docentes y padres de familia, padres, madres de familia y por supuesto a los estudiantes. La gestión pedagógica, en ese sentido, esa gestión pedagógica es el objetivo esencial de este plan de mejoramiento. Y por último, pues todo plan se lleva a cabo de acuerdo al objetivo que se ha trazado la institución, y ese objetivo está enmarcado o representado dentro de este proyecto educativo institucional, el que todos conocemos como el PEI. Entonces, acá además está determinado también por esa misión que la institución debe cumplir. Entonces, a continuación, pues le doy el paso a mi compañera Ámbar Lucero. Bueno, buenos días. En este caso vamos a hablar de lo que es la identidad del profesional docente, entendiendo que es la capacidad que tienen los profesionales en la educación de formar nuevos individuos para el fortalecimiento de su formación. Y bueno, aquí encontramos que está implicado o se divide en dos tensiones: el ámbito personal y el ámbito profesional. En el ámbito profesional creamos estrategias de ética y de valores que hace un lineamiento o una igualdad a su ámbito profesional, dado que formándonos en valores y en ética podemos encontrar diferentes situaciones que interpelan y son parte de la práctica pedagógica. Y esta práctica pedagógica no es más sino poner en función esas competencias que se hacen desde el ámbito profesional para reestructurar esos procesos reflexivos que se ven dispuestos o disueltos a través de estas prácticas, que es con el medio que nosotros integramos todas aquellas tensiones que vemos tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Continúa, sigues, por favor. Más adelante encontramos diferentes características. En la identidad del profesional encontramos el contexto sociocultural, político y educacional. Es uno de los más importantes, ya que esta parte es un proceso colectivo de enseñanza. Hay una matriz que vincula esa relación entre el docente y el profesor, pero desde la identidad del profesional sabemos que el rol docente o el rol profesional, todos somos estudiantes y por lo tanto estamos en constante aprendizaje, y esto nos lleva a seguir una agencia de perfección y de eficacia. ¿Qué quiere decir esto? En nuestras prácticas profesionales o en nuestra práctica pedagógica, nosotros ponemos a prueba todas aquellas teorías que fundamentan nuestro quehacer docente desde nuestros presaberes. Y más adelante encontramos que estos conocimientos, emociones, significaciones y creencias son las que estructuran el paradigma de la educación, lo cual va hacia una visión de trabajo personal, que es fundamentar estas prácticas pedagógicas que van en una linealidad a lo que es la identidad del profesional docente desde su contexto sociocultural, la perfección de la eficacia, los conocimientos y emociones y la visión personal del trabajo, todo como un engranaje para construir lo que nosotros conocemos como esa identidad del profesional. Acá tenemos las diferentes características. Entonces, al nosotros tener una identidad profesional definida, vamos a implementar mejoras de aprendizaje. ¿Y con esto qué se logra? Que en las prácticas o dentro del aula se realice un aprendizaje significativo, que ese rol entre el docente y estudiante, esa comunicación sea asertiva, y por lo tanto esto implica que el educador tenga un conocimiento disciplinar de lo que va de la enseñanza.
¿Qué quiere decir esto? Que su didáctica va a mejorar, y esta didáctica puede ir ahorita en el ahora en una linealidad con lo que tiene que ver con las TICs, y esto promueve en el estudiante pues su mejoramiento y aprendizaje significativo, y se puede lograr a través de diferentes materiales educativos o materiales didácticos que van acompañados de una formación de acompañamiento. Ese acompañamiento ya hace parte de esos modelos pedagógicos que se crean desde el principio de la práctica profesional, desde su teoría y desde su aprendizaje. Y esto funciona como un sistema cíclico, que además de ser parte de esta identidad, hace parte de lo que se aborda desde ámbitos como en este caso de la lengua castellana, y que busca innovar en estrategias educativas y así conocer el mismo ejercicio docente. Entonces, este rol entre docente y estudiante partiría de disposiciones sociales y disposiciones de ético y valores. ¿Y qué quiere decir esto? Que este proceso de la enseñanza va en teorías que son implícitas, desde las teorías de la enseñanza y la teoría de la didáctica. Entonces, esto nos llevaría a tener las diferentes características, las cuales serían: el buen profesor tiene un buen contenido desde su enseñanza. El buen profesor es experto en su didáctica y conduce grupalmente a los estudiantes y a la solución de conflictos. El buen profesor se preocupa por su guía, apoyo a los estudiantes y a los alumnos desde lo que se va a representar una disposición valórica esencial desde su práctica. Y esto propicia al que el profesor sea cercano a los estudiantes, respetando su comunicación y su diálogo dentro de las relaciones en el aula. Entonces, se fundamentaría desde su práctica docente, entendiendo y haciéndonos las siguientes preguntas. Entonces sería: ¿quién soy y quién quiero ser como docente? ¿Qué interacciones voy a tener con el individuo dentro del contexto? O sea, ¿qué interacciones se va a tener entre el rol estudiante-docente? ¿Cómo puedo hacer que estas identidades y su interacción sea asertiva? Para así tener como principal objetivo los siguientes factores: el área de la investigación y la evolución, la relación entre la vida y las experiencias personales de un profesional, y la evolución constante de los procesos educativos. ¿Para qué? Para el reconocimiento del propio ser y el reconocimiento de la comunidad. Y estos son solamente modelos que configuran esa identidad docente dentro del aula de clase. Muchas gracias.